con urticaria crónica espontánea y el 23,2% con lo que sería urticaria crónica inducible. Aquí también tenemos que, como parte de lo que sería la urticaria crónica espontánea, que el 54,5% de estas urticarias espontáneas crónicas no se sabía la etiología, mientras que de los que se sabía la etiología representaban un 22,3%. En cuanto a la etiología conocida, aquí tenemos predominantemente lo que sería alergias alimentarias, que se representó con 10,7%. En cuanto a lo que sería las urticarias representadas por fármaco, tenemos el 4,5%, las urticarias asociadas a lo que sería tiroides, el 3,6%, y una urticaria autoinmune con lo que sería 3,6%. En cuanto a lo que sería la urticaria crónica inducida, aquí tenemos más prevalente lo que sería dermografismos sintomáticos con un 10,7%, seguido de lo que sería un angioedema vibratorio con un 5,4%, al igual que lo que sería una urticaria colinérgica de 2,7%, esto seguido por lo que sería urticaria por frío, por presión retardada, que estos representan 1,8%, y lo que sería urticaria solar con 0,9%. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la clasificación, según la UAU clasifica a la urticaria de la siguiente manera. Primero, de acuerdo a la duración de la urticaria. En este tenemos la urticaria aguda y crónica. Esto tomando referencia a lo que serían las 6 semanas. Es decir, que una urticaria aguda se denominaría menor a 6 semanas y una urticaria crónica mayor a 6 semanas. A la vez, también la urticaria crónica se subdivide en urticaria crónica espontánea, es decir, que no tiene ningún factor externo desencadenante conocido, y en urticaria crónica inducible. En este caso, estaría el hecho de ser inducida por un desencadenante externo específico. A su vez, esta urticaria crónica espontánea se subdivide en urticaria crónica por causas conocidas, dentro de ellas enfermedades autoinmunes o infecciosas, y otras que sería por causas desconocidas, haciendo referencia a la hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 2. En realidad, en esta exposición vamos a centrarnos más en lo que sería la urticaria crónica. Y algún punto que hay que tomar en cuenta es que por ejemplo, puede haber dos subtipos de urticarias en un mismo paciente. Entonces, eso. Pásale, por favor. Ya. Dentro de la urticaria aguda, entonces, bueno, aquí como primer punto vemos la edad. La edad suele ser muy importante, puesto que los niños suelen ser los más afectados y a menudo se relacionan con los que serían las infecciones. Además, la urticaria aguda también se clasifica como idiopática hasta un 30 o hasta un 50% de los casos que se presentan. Se ha visto que en estas urticarias pueden estar involucradas lo que serían los medicamentos como AINES, y esto pasa comúnmente en los pacientes que están en edad avanzada. El mecanismo de reacción no suele estar mediado por la inmunoglobulina B en su mayoría, pero cuando, por ejemplo, se da una urticaria aguda por alimentos, en esta parte sí podríamos decir que está más asociado la producción de la urticaria con la inmunoglobulina G. Perdón, ocurre desde pocos minutos hasta horas después de la ingesta, y también se puede observar no solamente en los alimentos, sino también en lo que sería el ejercicio. Pásale, por favor. Ya, entonces esto es un cuadro en donde se puede presentar, bueno, en este caso es más bien para explicarles sobre la urticaria crónica espontánea. En este caso vamos a ver, bueno, más bien la urticaria crónica inducible va a representar alrededor del 15%. De todos los pacientes con urticaria crónica, aunque otros también mencionan que, por ejemplo, en la urticaria crónica inducida podrían haber un porcentaje de un 20 o un 35%. Sin embargo, como les decía, los pacientes incluso pueden aparecer hasta un 75% de los pacientes tener tanto urticaria crónica espontánea como también inducida. En el cuadro, como les digo, vamos a ver los diferentes factores causales, y en este caso vamos a ver lo que serían la urticaria crónica inducible, y en este caso sería por el frío, por el calor, por el demografismo, por la presión, por la vibración, la luz solar y también lo que sería el agua. Esto como denominante de urticaria crónica inducida
por agentes físicos, pero también se menciona que hay agentes no físicos y en este caso englobaría lo que sería la urticaria por contacto, las urticarias colinérgicas y las urticarias acuagénicas, que se explicarán posteriormente. Síguele, por favor. Ahora tomando en cuenta lo que serían los receptores del mastocito, si bien sabemos que los mastocitos tienden a ser células que son responsables tanto de la lucha a nivel bacteriano y otros microorganismos también que son los parásitos, tenemos en cuenta que estas se las considera como células centinelas de la piel y de la mucosa. En su biología está lo que sería activación por diversos mecanismos, entre estos está la migración hacia diferentes tejidos, la desgranulación por mediadores proinflamatorios y este proceso está regulado por lo que serían proteínas. Estas proteínas son los receptores, entonces vamos a tener en cuenta aquí estos receptores tanto activadores como inhibidores. En cuanto a los activadores, vamos a tener el receptor de inmunoglobulina E de alta afinidad, que es este PCRI, el cual este se va a activar cuando lo que sería ya un antígeno se une ya sea al receptor adyacente, los cuales están ocupados por IgE unida al receptor. Este entrecruzamiento de este antígeno multivalente va a activarlos y este es un fuerte estímulo que permite lo que sería la desgranulación y también la liberación de mediadores preformados que vienen hacia la histamina y otros que son formados de forma nueva y estos también son eliminados. Aquí tenemos lo que serían los leucotrienos, las prostaglandinas y luego serían la eliminación de citocinas y también quimiosinas. En cuanto al receptor KIT, que podemos ver también en la gráfica, es el receptor del factor de célula madre. Este lo que hace, o sea, su función principalmente va a ser la diferenciación, activación, migración y también lo que sería la proliferación de los mastocitos. En cuanto a los receptores de interleucina 4 e interleucina 5, estos son citocinas que promueven lo que sería la supervivencia de los mastocitos y también preparan para la producción de secreción de citocinas proinflamatorias. Por otra parte, tenemos aquellos receptores C5A del complemento, los cuales son receptores para las anafilotoxinas, que son C3A y C5A, y estas liberan histamina en respuesta a lo que sería la exposición de estos fragmentos de complemento. Por otra parte, tenemos este receptor X2 acoplado a proteínas G relacionados con el MAS, que es el MRGPRX2, el cual a través de lo que serían estos receptores mediados por sustancia P, proteínas básicas principales e inclusive lo que sería la peroxidasa de eosinófilos, lo que hace es inducir a la liberación de histamina. De igual manera, algo muy importante que también se tiene a nivel de esto es lo que serían las reacciones que tienen a nivel de esto por los medicamentos. Aquí teníamos algunos medicamentos como eran las quinolonas. Por otra parte está el receptor de linfopoyetina estromal tímica, que es de este TCLPR, el cual es estimulado por lo que sería este TCLP, y esto promueve lo que sería la expresión de algunas citocinas. Entre estas tenemos la interleucina 5 y también la interleucina 3. Por otra parte, tenemos lo que sería este CRTH2, el cual es activado por lo que sería un ligando, que es la prostaglandina D2, y este está encargado de lo que sería el reclutamiento tanto de eosinófilos y también basófilos, y además una función muy importante que tiene este es lo que sería la vasodilatación. Por otra parte, tenemos lo que serían receptores inhibidores, los cuales van a generar una regulación de la baja a la activación de los mastocitos, que viene a ser este Siglet 8 y también el CD200R. Pásale, porfis. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener en cuenta que los mastocitos que residen en los tejidos, estos pueden ser activados por múltiples desencadenantes. Entonces, aquí vamos a tener tanto las urticarias inmunológicas y también las no inmunológicas. Por lo tanto, en la parte de urticarias inmunológicas, vamos a tener en cuenta lo que sería la hipersensibilidad tipo 1. Esta corresponde a lo que serían las reacciones de anafilaxis y se presenta esta como una urticaria aguda, en la cual los pacientes que ya fueron sensibilizados, estos producen esta IgE específica, la cual va a unirse a lo que sería a su receptor de manera con mucha afinidad. Entonces,
Esto provoca que se active esta. Uno de los ejemplos que nos presentaba ahí es lo que sería las urticarias por contacto, en el cual los pacientes eran alérgicos a lo que sería el látex. Y por otra parte también tenemos aquellos que presentaban una urticaria generalizada, esto producto de lo que serían picaduras por abejas. Por otra parte tenemos la autoinmunidad tipo 1, en la cual aquí los autoantígenos se entrecruzan con lo que serían autoanticuerpos IgE en el mastocito y basófilos, esto para provocar la liberación de mediadores vasoactivos. Aquí se ha demostrado lo que sería los anticuerpos que se generan contra la tiroperoxidasa, que ya vamos a hablarles más luego. Pásale, por favor. O sea, Aquí. Para regresarle un poquito antes, como para que quede claro así la fisiopatología. Un mecanismo es, como dice, alergia, anticuerpos IgE unidos a su receptor del mastocito, viene el alérgeno y se activa el mastocito, ¿cierto? La otra forma sería una propia alergia, ¿cierto? Más o menos, por eso se autoalergia. Es decir, aquí no es que viene un alergeno externo, es decir, un alimento, un ácaro, lo que sea, sino que el alérgeno, como su nombre lo dice, son moléculas propias, que en este caso tiene esa persona, y que se unen, en este caso, a la IgE, que ya está unida al mastocito, y se reconoce como un autoalérgeno, ¿ya? Entonces es muy importante en la diferenciación de la causa. La una puede ser una causa, obviamente, de un alérgeno, una cosa inocua externa, y la otra es una molécula probablemente propia, como dijo su compañera. Hay moléculas como la tiroxidasa y otras que van a ejercer esta función. Entonces, esa es la autoinmunidad tipo 1. De una vez explica la 2, y luego ya entras en los detalles. Listo, Doc. En cuanto a lo que sería la autoinmunidad tipo 2B, esta describe lo que sería autoanticuerpos IgG contra IgE y autoanticuerpos IgG contra lo que sería la subunidad alfa del receptor de alta afinidad para IgE. Esto a nivel tanto de los mastocitos y los basófilos en pacientes con lo que sería la urticaria crónica espontánea. Entonces, aquí estos anticuerpos pueden activar a estos basófilos y mastocitos y lo que generan es la liberación de histamina, pero hay algo muy puntual que tenemos que tener en cuenta, que la liberación de histamina requiere lo que sería de la activación de la cascada del complemento a través de la vía clásica. Pásale por Esto es solo para explicar un ratito. es que de imagen nomás. Es importante también. Entonces, aquí los anticuerpos ya no son IgE, ni son alérgenos, sino son anticuerpos de tipo IgG que reconocen en este caso a la IgE que está unido al receptor, puede ser una opción. Y la otra opción es que la IgG reconoce directamente al receptor epsilon, que es específico para, por así decirlo, para IgE, pero reconoce como un antígeno, ¿sí me entienden? No es como no es que se pone el anticuerpo en la región Fc en el receptor. Normalmente los receptores de Fc se unen a la fracción Fc del anticuerpo. En este contexto, lo que reconoce aquí la IgG a esos receptores, como ustedes ven ahí, es la región FAB, ¿no es cierto? La región de unión del anticuerpo de los anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, son formas, y es por esto que se ha visto que si ven la principal causa de urticarias crónicas es esto, anticuerpos, autoanticuerpos, principalmente anticuerpos de tipo IgG que se unen a esto y causan esta activación del mastocito. Cuando nosotros decimos que es alergia, cuando hablamos, y ustedes ya como médicos simple que hablen de alergia, debe estar implícito una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, es decir, unión del alérgeno a la inmunoglobulina E, y ese es el mecanismo de alergia, ¿cierto? Pero si es que ya hay otro mecanismo autoinmunitario de activación, ya no hablamos de alergia, sino precisamente aquí describen ya como un proceso autoinmunitario, es decir, los anticuerpos están ahí implícitos en la activación de estas células. Continúa, por favor.
Pasa, ya. En cuanto a lo que sería que les mencionaba que la liberación de histamina también tiene que ir mediada por lo que sería la vía clásica, aquí tiene un papel muy importante la IgE. Aquí tenemos las subclases, que es la IgE1 y la IgE3, en las cuales estas son capaces de desencadenar la cascada del complemento al unirse contra la inmunoglobulina E, contra la subunidad alfa del receptor de alta afinidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? El C1Q, que es el que podemos ver aquí, que es el primer componente involucrado en lo que sería la cascada de la vía clásica, este se une a lo que serían los fragmentos constantes de los anticuerpos. Esto provoca que lo que sería la activación tanto de CR1 y también C1S. Esto provoca que estas proteasas generen lo que sería su acción, y así C1R actúa sobre C1S y C1S sobre lo que sería C4 y C2, escindiendo estas proteínas. Esto genera como producto lo que sería C4b y C2a, y también lo que serían dos péptidos pequeños, que va a ser C4a y C2b. Tenemos en cuenta que C4b va a unirse junto a C2a en presencia de magnesio, y esto va a generar la formación del complejo enzimático con actividad de C3 convertasa. Entonces, esta C3 convertasa lo que hace es hidrolizar al C3, generando así lo que sería C3b y lo que sería también C3a. El fragmento C3b, se va a unir a lo que sería ya estas proteínas que ya formaron lo que sería el C3 convertasa para dar origen a lo que sería la convertasa C5. Entonces, ¿qué hacen estas? Estas hidrolizan a la C5 y producen lo que sería un fragmento grande, que es C5b, y un péptido pequeño, que es C5a. Entonces decimos que este C5a es el capaz de amplificar la respuesta de los mastocitos, uniéndose a lo que sería su receptor, que está en su membrana, como podemos ver. En cuanto a lo que serían los anticuerpos séricos dirigidos contra el receptor de baja afinidad, que está presente en altas concentraciones en lo que sería los eosinófilos, esto induce a lo que sería la liberación de proteína básica mayor, que activa lo que sería este mastocito, y también a los basófilos. Otra cosa que también es importante aquí es lo que sería la activación por medio de la trombina del receptor activado por proteasa tipo 1. Esto lo que va a generar, ponle un clic por favor. Ya. Esto es lo que va a generar lo que serían los mediadores. Tenemos los mediadores preformados, que es la histamina y algunas proteasas, como son las triptasas, quinasas, y también lo que serían las carboxipeptidasas A. En cuanto a la síntesis y elevación de metabolitos lipídicos, tenemos aquí lo que serían las prostaglandinas, los leucotrienos, y también lo que sería el factor activador de plaquetas, y en últimas instancias va a activar lo que sería la liberación de citocinas y quimiosinas, en las cuales vamos a encontrar tanto interleucina 4, interleucina 6 e interleucina 13. Pásale, porfis. En cuanto a la parte de urticaria no inmunológica, bueno, tenemos que hay muchos receptores que van a activar este mastocito, esto por diferentes maneras, ya sea indirecta o directa, para la liberación de histamina. Entonces, aquí vamos a tener como parte lo que sería la mediación de estos receptores que van a generar la activación del mastocito. Y también tenemos otros que vienen a ser como parte de la urticaria inducible, en el cual vamos a ver urticaria por presión, urticaria colinérgica, urticaria por frío y también urticaria vibratoria. Pásale, porfis. Aquí tenemos lo que serían los endotipos. Aquí los endotipos toman en cuenta lo que sería la generación o el estímulo para la generación de urticaria. Primerito tenemos lo que serían las alergias, en las que se desencadena anticuerpos IgE contra alérgenos que pueden desencadenar este proceso de urticaria.
Por otra parte, tenemos lo que sería la activación de la vía de la coagulación, que también se ve relacionada con lo que sería la desgranulación de los mastocitos a través de lo que serían receptores activados por proteasa, que es este PAR1, y lo que sería la formación de trombina y dímero D, que también va a generar una activación. Aquí también tenemos la activación mediada por el complemento, en la cual se va a unir esta anafilotoxina, que es C5A. Por otra parte, vamos a ver la activación por procesos inflamatorios que se mantienen como ligando a la prostaglandina D2, esta del receptor CRTH2, y también lo que sería la mediación por medio de interleucinas, como la interleucina 4, que va a unirse a su receptor. Por otra parte, también tenemos a nivel neurogénico lo que sería la activación de neuropéptidos, como es la sustancia P o proteínas básicas de la membrana, a este receptor X2 acoplado a proteína G relacionado con MAS. Una pregunta. Quisiera que me ayuden diciendo qué son los DAMP y los PAMPs. ¿Alguien? Madeline. Ya, Doc. Los DAMs son los patrones moleculares asociados a daño y estos principalmente iban a colaborar en el reconocimiento de un... Moleculares asociados a patógenos. Los DAMs, hablé. Yo te escuché. Ajá. Sí, los DAMs son los asociados a daño y estos iban a estar relacionados, o sea, para el reconocimiento de un antígeno tumoral y también para, o sea, la inducción de... DAMP. ¿Mande? Dame un ejemplo de un DAMP. Este era... A ver, sabemos que son patrones moleculares asociados a daño celular. ¿Qué sustancia es un DAMP? No perdimos. ¿Alguien más? Ya no saben. A veces creo que les dicen ustedes a sus compañeros, oye, voy a preguntar esto, contesta eso. Parece un libreto. ¿Qué es un PAMP? ¿Qué es un DAMP, chicos? Un DAMP es un patrón molecular asociado al daño de una célula. Paula. Sí, Doc. Un ejemplo de DAM podría ser el ácido úrico. Por ejemplo, otro. Las proteínas de choque térmico. ¿Cómo cuál? Otra cosa más fácil, a ver. Cuando hay destrucción de una célula, que a la final eso es del daño, ¿qué puede haber? Se rompe la membrana de una célula, ¿no es cierto? Y se salen las cosas por ahí. Puede haber un montón de cosas, por ejemplo, puede haber el ATP. Puede ser el ADN, Doc, también. El ATP, puede ser moléculas o mayor concentración de iones que normalmente no debería haber ahí, ¿ya? Entonces son moléculas que normalmente expresan daño celular. ¿Y un PAMP qué es? Ese serían los patrones moleculares asociados a los patógenos, como usted mencionaba. Por ejemplo, ahí, estos son pequeños, a ver, son una serie de bases, o sea, de ácidos nucleicos que tienen los microbios y que esto se liberan cuando son destruidos y es lo que provoca la inmunidad, o sea, y esto está relacionado con lo que es la inmunidad innata. Por ejemplo, ahí era un ejemplo del ARN bicatenario, puede ser aquí un ejemplo de PAM. El bicatenario, el ADN, pero no era solo eso. A veces eran componentes similares que tenían en las membranas celulares las bacterias, por ejemplo, los lipopéptidos, los lipopolisacáridos, la endotoxina bacteriana, entre otras cosas, ¿ya? Que son comunes o patrones, por eso son patrones o moléculas que normalmente tienen los microorganismos, pero que esas cosas no tienen nuestras células. Entonces, precisamente como dijo su compañero, los PAMPs y DAMPs normalmente son reconocidos por receptores de la inmunidad innata, ¿no es cierto? Tenemos todos los receptors,
Tenemos los NOD, los RIG, los sensores de ADN citosólico, entre otros, ¿ya? Entonces, obviamente, como dice PAMS y DANS, van a reconocer los Toll-like receptors en el contexto de una infección. Y estos receptores las tienen los mastocitos también, ¿no es cierto? Entonces, si reconocen un PAMP o un DAM en este receptor, se podrían activar y liberar. ¿Qué más? Ya. En cuanto a lo que serían los procesos autoinmunitarios derivados de lo que serían anticuerpos IgE contra la unidad alfa del receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E y también lo que serían los anticuerpos IgG contra IgE también van a generar esta urticaria, como veníamos diciendo anteriormente. También tenemos la participación de autoanticuerpos IgE dirigidos contra lo que sería autoantígenos, como hablábamos de lo que sería la peroxidasa tiroidea. Pásale, por favor. Bueno, aquí les traemos un artículo que hace referencia a lo que sería la posible acción o relación que puede tener la urticaria crónica y lo que sería la patología tiroidea. Este artículo se corresponde a una revisión en la cual tiende a lo que sería una asociación entre la urticaria crónica espontánea y la urticaria y la enfermedad tiroidea autoinmune. Entonces, aquí lo que nos especifica es que la urticaria crónica espontánea se logró evidenciar que cerca del 4.3 al 57,4% de los casos con enfermedad tiroidea autoinmune, enfermedad de Graves, tiroiditis autoinmune o también denominada tiroiditis de Hashimoto, estos tenían relación con lo que sería la urticaria crónica espontánea. Además, varios estudios también hacían asimilación a esto, y esto nos decían que era debido a que la urticaria crónica se ha propuesto que la generación de citocinas tiene un efecto directo sobre lo que sería el hipotálamo y a su vez lo que sería a nivel de la producción de TSH. Además, aquí decía que el propio aumento de la TSH deriva en mayor expresión de receptores para interleucina. Así tenemos la interleucina 1, interleucina 2 e interleucina 6, al igual que también lo que serían factores de necrosis tumorales, interferón alfa, leucotrienos y también lo que sería prostaglandinas. En estos pacientes lo que se logró evidenciar es que tenían anticuerpos antitiroideos positivos, ya sea para anti-TPO, que eran anticuerpos antiperoxida tiroidea, y también lo que sería antitiroglobulina. Estas tienen lo que sería una propiedad de generar desgranulación de las células cebadas por sí mismo. Entonces, pásale porfis. Ya. Lo que podemos ver en estos estudios son los comentarios que hubo a nivel de cada una de las revisiones. Entre uno de los más importantes que también podemos tener aquí es que 60 pacientes con urticaria crónica espontánea y 40 controles sanos se presentó lo que sería estos anticuerpos antitiroideos presentes en lo que sería el 27,3% de los pacientes con urticaria crónica espontánea, de los cuales eran 16,6% para lo que sería la anticuerpos para la tiroglobulina y 8,3% para lo que sería esta peroxidasa tiroidea. Pásale por aquí. Ay, no, espérate, perdón. Algo que también denotaba aquí, que para el diagnóstico se utilizaba lo que sería esta prueba cutánea del suero autólogo, que es la ASST. Esta se consideraba un método práctico para lo que sería la detección de los factores séricos, activadores de mastocito. Entonces decía que esta tenía una alta sensibilidad con 83,3% y una alta especificidad con 84,9%. Y en cuanto a los tratamientos que aquí nos presentaba, era que los pacientes que tenían urticaria crónica espontánea con enfermedades autoinmunes, además de eliminar lo que sería el factor que va a desencadenar este proceso, era posible el uso de lo que serían antihistamínicos de dosis altas como el amilizumab y también ciclosporinas, los cuales eran efectivos en cerca del 46% de los casos.
Otra cosa que se denotó aquí también era que 2 de cada 10 pacientes con esta urticaria crónica espontánea y tiroiditis de Hashimoto, estos mostraron una mejoría de los síntomas utilizando lo que sería levotiroxina, pero hay que tener en cuenta que esta levotiroxina no fue eficaz en aquellos pacientes eutiroideos en los cuales no hubo una acción significativa luego de 3 a 6 meses de tratamiento con levotiroxina. Entonces, lo que aquí se plantea es que aún faltan estudios de doble ciego controlados con placebo para lo que sería avalar este uso de fármacos antitiroideos y la levotiroxina en lo que sería pacientes que tengan la urticaria crónica espontánea y también lo que tengan estos anticuerpos antitiroideos positivos. Pásale, por favor. Solo mejoraron los que tenían alteración tiroidea, ¿no es cierto? Sí. Ya, porque cuando tú estudias esto, bueno, yo ya como especialista, cuando estudias, tú pides un protocolo de exámenes, ya viendo esto, y muchas veces pides un perfil de tiroides, y le pides la T3, T4, TSH, y aparte estos anticuerpos, antiperoxidasa tiroidea, ¿no es cierto?, antitiroglobulina. Entonces hay pacientes que tú les pides y los niveles hormonales están perfectos, o sea, no hay alteración, pero tienen anticuerpos elevados. Entonces, ahí se ve que hay anticuerpos, pero no necesariamente daño tiroideo y no hay que, obviamente, meterle más levotiroxina o tiroxina porque eso va a dar más bien problemas. Ok, continúen. Continuando igual con las manifestaciones clínicas tanto de la urticaria propia, aquí se menciona que estas lesiones van a ser, unas van a ser en forma de placas circunscritas, se van a presentar estas sobreelevadas, pueden ser tanto eritematosas con palidez central, que son la característica más que todo se presentan en estas urticarias. Las lesiones igual van a variar en pocos milímetros, hasta varios centímetros de diámetro y pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo. Unas 3 características importantes en estas manifestaciones clínicas iba a ser la hinchazón central de tamaño variable, que iba a estar rodeado tanto de un eritema como podemos ver en la primera imagen. También era la sensación, y era muy importante la sensación de picazón o a veces ardor, que era más que todo lo discutible con el angiodema que más después vamos a hablar, en donde el angiodema se presentaba más que todo el dolor en vez de picazón. Y la otra es volviendo a su apariencia normal, que esta generalmente es dentro de los 30 minutos a los 24 horas y se pueden presentar así en forma de las urticarias. Pasa la otra, por favor. Igual, algunas ronchas en pacientes con urticaria física generalmente suele ocurrir dentro de los 15 minutos posteriores al estímulo y suelen durar al menos unas 2 horas. También pueden adoptar diferentes formas y tamaños, como vemos en las imágenes, por ejemplo, por demografismo en forma lineal, o algunas ronchas en forma del escote, en forma de V, algunas ronchas de urticarias colinérgicas y algunas placas igual a urticarias por frío que se presentan en forma de placa con una zona central pálida. También se informó que había un subgrupo de pacientes en donde la urticaria crónica podía tener síntomas sistémicos como la fatiga, el dolor de cabeza, los sofocos, las náuseas y el dolor abdominal. Pasar otra, por favor. Ya. A continuación voy a hablarles acerca de la urticaria inducible, que habíamos dicho que tenía un factor específico. Entonces, la primera que se mostraba en los artículos era la urticaria por frío. Entonces, se observa en zonas de la piel expuestas al frío y se ha tenido incluso reportes de muertes de personas que han llegado a la hipotensión mientras nadaban. Estas urticarias se relacionan literalmente con lo que serían las crioglobulinas para ver si existía relación con enfermedades sistémicas. En este caso se hablaba más de lo que sería la hepatitis B y la hepatitis C o también algunas neoplasias. El diagnóstico para realizar aquí sería la prueba de provocación al frío. Ya les voy a explicar cada uno cómo se hace cada una de las pruebas, eso va más posterior. Pero también se utilizaba para descartar otras enfermedades, como decía, venía acompañado como de enfermedades sistémicas, entonces utilizábamos también lo que sería el hemograma, la PCR y el BCG. Pásale, por favor. Ya. La otra sería la urticaria por presión retardada. Esta difiere de las otras urticarias que les voy a presentar por el hecho de que estas lesiones van a aparecer, en este caso, de 4 a 6 horas después del estímulo de la presión. Se cree que los mediadores son parecidos a los reactantes de fase aguda en lugar de la histamina, como pasa en los que, por ejemplo, en el caso del frío que les había comentado.
hay una escasa respuesta a antihistamínicos en esta urticaria y pueden ser necesarios lo que serían corticosteroides sistémicos para controlar a los pacientes más afectados. Igualmente aquí sería una prueba de presión. Pásale, por favor. Ya. Esta sería la urticaria por calor. En este caso se relaciona con la elevación de la temperatura corporal central. Por ejemplo, cuando un paciente está haciendo ejercicio o cuando, por ejemplo, igualmente tiene una ducha caliente o incluso cuando está pasando por un estrés emocional. Estas lesiones suelen, como se puede ver en el gráfico, suelen ser pequeñas, diferentes a las anteriores que se habían mostrado. Estas suelen ocurrir alrededor del 15% de la población y las formas graves pueden progresar a formas graves, más bien incluso a llegar a tener acompañado con angiodema y también llegar a síncope. Aunque las lesiones, hay que tomar en cuenta que las lesiones pueden desaparecer, o sea, pueden resolverse más bien si es que se aleja, si es que se refresca el paciente. El diagnóstico igualmente se hace con una prueba de calor. Pásale, por favor. Ya, en el caso de la urticaria por el sol, para esto es necesario realizar una buena anamnesis y esto suele ser un trastorno poco frecuente. Además, van a existir como categorías de esta urticaria dependiendo a cuánto haya estado expuesto el paciente a la longitud de onda. Entre los diagnósticos se hacen las exposiciones a rayos ultravioletas o también a luz visible de diferentes longitudes de onda. Y hay que tomar en cuenta aquí algo, es el hecho de descartar posibles dermatosis fotoinducidas. Pásale, por favor. Ya, luego tenemos lo que es la urticaria por dermografismo. Como se había explicado anteriormente, igual es una de las urticarias más prevalentes, por decirlo en sí, y esta se entiende mejor como el hecho de escribir en la piel. Esta suele desencadenarse, por ejemplo, cuando nosotros podemos frotar la piel del paciente, ya sea con un depresor lingual o incluso con la uña, y después de unos minutos se puede desarrollar las elevaciones o sí, los abones, eso. Esto produce o afecta más bien aproximadamente al 4% de la población y puede ser una variable de confusión en la capacidad de leer las pruebas cutáneas con alérgenos. Las lesiones suelen ser transitorias y responden a la inhibición con antihistamínicos. Igualmente, para el diagnóstico, lo que se debe realizar es la prueba para obtener el dermografismo, y también para hacer un diagnóstico diferencial, en este caso la velocidad de sedimentación globular y lo que sería la PCR. Pásale, por favor. Ya, luego tendríamos lo que sería la urticaria vibratoria. En este caso, esta es una forma de urticaria física sumamente infrecuente y las personas reaccionan con unas compresas húmedas independientemente de su temperatura. En este caso, hace más relación a los pacientes que, por ejemplo, están en áreas en donde, por ejemplo, trabajen con, en este caso, como por ejemplo, en estos casos, como moledoras o con este tipo de herramientas vibratorias. Entonces, igualmente, se hace aquí lo que sería una prueba de vibración con Vortex o mezclador, que igualmente ya les voy a explicar cómo se hace, cómo es. Pásale, por favor. Y la última sería la urticaria acuagénica. En este caso, se relaciona con lo que sería bueno, primero es sumamente infrecuente y los pacientes suelen reaccionar con una compresa húmeda independiente de su temperatura y en este caso es la provocación de forma, ¿cómo les explico? Un ratito ya, por favor. Ya, perdón. Ya, son con pruebas de provocación igual de que les voy a explicar. Pásale, por favor. Ya, ahora lo que sería la urticaria colinérgica, en este caso se relaciona con lo que sería, en este caso es la parte de la temperatura, de la elevación de la temperatura corporal. En este caso sí es por el ejercicio, por la ducha caliente y el estrés emocional. La anterior les había hablado al revés, la verdad. Y en este caso, igualmente suele ser como la parte de la urticaria
solar, porque es como pequeñas pápulas, como se ve en la imagen, y suelen ser rojas. Y este suele, como decía, ocurrir alrededor del 15% de la población, y aparte suele resolverse cuando al paciente está fresco. Y eso, y aparte la prueba se va a realizar con una prueba de provocación, es decir, por ejemplo, en el caso de que se produzca, por ejemplo, de físico o ejercicio, le realizamos esta provocación, o le hacemos que el paciente, por ejemplo, estés en bicicleta, en una bicicleta estética, y aumente tu temperatura, y ahí le puede incluso asomar las ronchas que se ven en la imagen. Pásale, por favor. Ya, la parte de la urticaria por contacto, en este caso sí es por sustancias, en este caso la que más se ha visto comprometida es la sustancia de látex. Igualmente es por prueba de provocación e induciendo con material, en este caso de látex. Pásale, por favor. Ya, en el diagnóstico. El diagnóstico lo que se debe realizar es una historia clínica exhaustiva y tratar de buscar factores que hayan inducido a provocar estas urticarias. En realidad, no se requiere como estudios diagnósticos complementarios cuando es, por ejemplo, el diagnóstico de urticaria aguda. ¿Por qué? Porque estos suelen ser autolimitados. La única excepción sería cuando, por ejemplo, un paciente venga y haya comido algo, en caso sería de alergia alimentaria, y en estos pacientes pues lo que se tendría que hacer es realizarle las pruebas de alergia alimentaria y también si es que ver si es que existen otros factores en el caso de que, por ejemplo, el paciente consuma AINES. Y eso, y también se puede realizar pruebas, como decía, de la alergia, y también la educación del paciente son útiles para poder nosotros tener una buena respuesta en el tratamiento de estos pacientes. Pásale, por favor. Ya, los principales objetivos de realizar el diagnóstico primero, es el hecho de poder realizar un diagnóstico diferencial cuando se nos presente un paciente con urticaria. Segundo, lo que vamos a realizar es evaluar lo que sería la actividad, el impacto y el control de la enfermedad. Y en tercer lugar, trataríamos de identificar los factores que desencadenan la exacerbación. En los pacientes solo que vengan, por ejemplo, solamente con ronchas, se debe descartar lo que sería la vasculitis urticarial, o también, por ejemplo, trastornos autoinflamatorios, y en este caso también síndromes periódicos, si es que consume, síndromes periódicos a la criopirina. La evaluación inicial de la actividad de la enfermedad también se tiene que tomar como test que nosotros podemos evaluar a la calidad del paciente, aparte si el paciente responde bien o no a los fármacos, y aparte si es que a partir de eso nosotros podemos cambiar o implementar otro fármaco, esto con este fin. Ahora, para esto podemos realizar diferentes cuestionarios. En este caso, la WAO nos presentaba cuestionarios como, por ejemplo, de la UAS, o también de que son puntuaciones para, ya les voy a explicar esto, pásale, por favor. Ya, eso, la puntuación de la actividad de la urticaria. Ya, en este caso, se denomina también la Urticaria Activity Score. Es una herramienta que va a permitir al médico valorar el tratamiento de la urticaria crónica, y lo que va a llevar es a tener un mejor control de la enfermedad. Para ello es necesario que el paciente, por ejemplo, llene el cuestionario, y en este caso, como va a ser llenado por el propio paciente, esto va a darle una importancia radical. Entonces, como vemos en el cuadro, vamos a tener que puntuar dos signos, por decirlo así, los más prevalentes en lo que sería la urticaria, que en este caso es el labón, y también el prurito. Ya, como se puede ver en la imagen, el puntaje va a ir de 0 a 3, y estos vamos a realizarlos por 7 días, y podemos llegar a tener en el día un puntaje de 6, y a la semana, como se supone que es durante 7 días, vamos a tener una puntuación de 42. Entonces, como se puede ver en la imagen, pues se debe ver que primero se cuenta la cantidad de ronchas que pueden aparecer en el paciente. Entonces, si el paciente tiene menos de 20 ronchas en 24 horas, se le va a puntuar con 1. Si es que el paciente presenta de 20 a 50 ronchas durante 24 horas, se lo va a puntuar como moderado, y severo si es que presenta más de 50 ronchas.
En el caso del prurito, vamos a ver que es leve si está presente, pero no genera como que problemas al paciente. En el caso del moderado, es problemático, pero no interviene en las actividades de la vida diaria. Y es intenso cuando es suficientemente como para poder involucrarse o también deteriorar la vida del paciente y no pueda realizar actividades normales, como por ejemplo, ya hay una interrupción al dormir o ese tipo de cosas. En este caso, en la imagen derecha se puede observar claramente cómo podemos nosotros puntuar y ver si es que estamos frente a una urticaria crónica espontánea controlada, leve, moderada y grave. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico de la urticaria crónica, se ha descrito varios avances de la identificación de las causas de los diferentes tipos de urticaria. Por ejemplo, la autoinmunidad mediada por anticuerpos funcionales dirigidos contra el receptor de la IgE de alta afinidad, autoanticuerpos contra IgE, contra autoantígenos o pseudoalergias a alimentos. O también lo que también se había comentado son los fármacos, o también si es que se haya estado expuesto a infecciones agudas o crónicas. En este caso, por ejemplo, en el Helicobacter pylori o también el Anisakis simplex, que igualmente les voy a comentar qué es. Ya. Se habla de, por ejemplo, variaciones, en el caso de las infecciones, por ejemplo, se habla de variaciones en la producción de la urticaria. Por ejemplo, en el caso de la que les decía, el Anisakis simplex, este es un nemátodo literalmente, y aquí este va a estar, o sea, va a producir urticaria en aquellos pacientes que, por ejemplo, coman un pescado crudo. Y como sabemos, no es frecuente en lo que sería en el occidente, sino más bien, perdón, en la parte, sí, en el occidente. Más bien lo que comen allá sería en la parte oriental. Entonces ahí sería más prevalente lo que sería la urticaria por este tipo de infecciones. Entonces por eso hay como que una discordancia en cuanto a la prevalencia de las urticarias por infecciones. Ya, ahora, por lo tanto, como sabemos que hay estas discordancias, es importante realizar lo primero sería el diagnóstico de tener el hecho de tener una historia clínica completa, teniendo en cuenta varios elementos que nos pueden llevar a poder encontrar nuestra causa etiológica para la urticaria. En primera instancia, como se puede ver en el cuadro, es el tiempo de aparición de la enfermedad. También vamos a preguntarle al paciente sobre la forma y el tamaño y la frecuencia y la duración y la distribución de las ronchas. También si es que ha visto que ha estado más hinchado o, por ejemplo, si ha desarrollado como angioedema asociado, y también si es que el paciente ha sentido como dolor óseo o articular y también la presencia de fiebre y calambres abdominales. También hay que preguntarle al paciente si es que alguno de su familia ha tenido urticarias o angioedemas. Y en otro caso, también el hecho de si es que el paciente realiza ejercicio o si está expuesto a diferentes agentes físicos. Ya. En cuanto a la ocurrencia en relación, bueno, tenemos bien la ocurrencia, es decir, cuánto afecta, si es que afecta en los fines de semana o también durante los ciclos menstruales, durante las vacaciones o viajes al extranjero. En cuanto a la ocurrencia en relación con alimentos o fármacos, si es que el paciente consume AINES o IECAS. Y también si es que el paciente, por ejemplo, incluso en su trabajo para ver si es que tiene estrés o si ha estado expuesto anteriormente a lo que serían infecciones. También tenemos que preguntarle al paciente si es que ha tenido alergias previas, actuales, enfermedades internas o autoinmunes, o si ha tenido problemas gástricos o intestinales. Como onceavo punto tenemos lo que sería, perdón, sí, como onceavo punto sería lo que sería los procedimientos y diagnósticos previos y con los respectivos resultados. Pásale, por favor. Ya. Como segundo punto para el diagnóstico tenemos lo que sería el examen físico del paciente, en donde se debe constatar lo que serían los abonos pruriginosos migratorios y que también desaparecen a la vitopresión. Y una vez analizado podemos enviar a lo que sería realizar las pruebas diagnósticas adicionales para poder obtener un diagnóstico adecuado. Y lo que sí les aconseja la UAO es, por ejemplo, el realizar programas intensivos o costosos de detecciones generales de las causas de urticaria cuando no se haya tenido toda esta información anteriormente descrita. Y las pruebas diagnósticas solo se deben investigar, como les digo, en función al historial del paciente.
El diagnóstico debe basarse en los antecedentes de ingesta de allines, como decía, y infecciones, y también en el hecho de que el paciente haya tenido o no enfermedades infecciosas anteriormente. Ya. Sí, pásale, por favor. Se suponía que era examen físico y tú lees un montón de otras cosas que no sé. A ver, Adriana, continúa tú. Ya, Doc, en cuanto a esta parte del diagnóstico de urticaria crónica, tenemos que la única prueba disponible para detectar los autoanticuerpos contra IgE o contra lo que sería su receptor son la prueba cutánea de suero autólogo y también las pruebas de activación de los basófilos que vamos a poder ver aquí. Bueno, en cuanto a la descripción, tenemos que la prueba cutánea del suero autólogo, esta es más una prueba de investigación para lo que sería la urticaria autoinmune, como les hablaba anteriormente, en lo que sería la parte de la tiroglobulina, los anticuerpos antitiroglobulina que se generan por lo que sería las patologías autoinmunes tiroides. Entonces, aquí se realiza en centros especializados, además decimos que estas pruebas cutáneas de suero detectan autoanticuerpos circulantes, puesto que lo que sería esta urticaria crónica espontánea no suele tener un estímulo evidente. La prueba cutánea de suero autólogo, esta puede ser una herramienta útil para lo que sería este diagnóstico, porque esta tiende a confirmar aquellos procesos autoinmunitarios. Además, si la prueba es negativa, aquí la urticaria crónica espontánea se considera más como idiopática, es decir, no tiene causa conocida. En cuanto a los detalles... El test autólogo. ¿En qué consiste la prueba? Aquí el paciente debe... Ya, aquí el paciente debe de dejar de tomar lo que sería algo inicial, lo que sería antihistamínico de 2 a 3 días antes de la prueba cutánea para asegurarse de que la urticaria esté activa en el momento de la prueba. Aquí también tenemos que los agentes inmunosupresores, estos pueden suspenderse. En cuanto al procedimiento, tenemos que al paciente se toma 2 milímetros de sangre venosa del paciente y se deja coagular por lo que serían durante 30 minutos y luego esta se centrifuga para extraer lo que sería el suero de la sangre. Esto luego se inyecta una pequeña muestra del suero en la parte inferior del antebrazo del paciente, luego se inyecta también histamina como control positivo y se inyecta agua salina como control negativo. Aquí debe haber un espacio de lo que sería 5, como podemos ver en la imagen, de 5 centímetros entre cada sitio de inyección. La respuesta vamos a registrar luego de 30 minutos. En cuanto a los resultados positivos, ocurre cuando la roncha forma... la roncha que se va a presentar aquí forma lo que sería en general esta roncha que se va a presentar tiene que presentarse por lo menos en un diámetro de 1,5 milímetros más grande de lo que sería la roncha salina. Entonces, esta prueba las indicaciones que nos mencionaba ahí es que debe de hacerse con sumo cuidado tras la infección, porque esto puede generar errores y además puede generar en el paciente lo que sería diagnósticos erróneos. Por otra parte, tenemos las pruebas de activación de los basófilos. Esta evalúa la liberación de histamina o la regulación positiva de lo que serían los marcadores de activación de los basófilos. Entonces, esta ayuda a coevaluar lo que sería la actividad de la enfermedad en pacientes con urticaria, así también para diagnosticar lo que sería esta urticaria autoinmune. Además, aquí se utilizan como marcador de respuesta a la ciclosporina A y también al omalizumab. En cuanto a las personas que presenten lo que sería la urticaria crónica espontánea activa, se ha detonado que aquí va a generar vasopenia sanguínea y que los basófilos sanguíneos exhiben lo que sería esta liberación de histamina mediada por los receptores IgE, suprimida por lo que sería estos anticuerpos IgE. Aquí también hay algo que se debe de notar, es que se sabe que el dímero D son significativamente más altos en lo que sería pacientes con la urticaria crónica espontánea activa y disminuyen en respuesta clínica de la enfermedad al omalizumab, pero lo relevante aquí es que no se encuentran aún hallazgos claros manifestados por la UAO.
Pásale, por favor. En cuanto a las pruebas de provocación utilizadas para el diagnóstico de la urticaria inducible, entonces aquí vamos a tener en cuenta cada una de estas pruebas que nos mencionaba anteriormente en cuanto a lo que sería la urticaria mediada por lo que sería, o sea, por el frío. En esta tenemos lo que serían las pruebas de superficie volar del antebrazo, en los cuales se pone en contacto con un cubito. O sea, le vamos a poner al paciente aquí lo que sería un cubito de hielo en una fina bolsa de plástico por 5 minutos. Entonces, aquí lo que vamos a poder leer es luego de 10 minutos y vamos a poder decir que es una respuesta positiva si la roncha se encuentra localizada. Por otra parte, tenemos la urticaria por calor, en la cual la prueba es la superficie volar del antebrazo también, en el cual el método aquí es poner en contacto con un recipiente cilíndrico lleno de agua caliente durante 5 minutos. Entonces, aquí también vamos a poder denotar que el tiempo a leer es luego de 10 minutos y vamos a presentar aquí una roncha localizada. Por otra parte, en cuanto a la urticaria solar, esta se la realiza a nivel de las nalgas. Entonces, el método de ejecución es la irradiación con lo que sería con el sol, con UVA y también el UVB, y esto lo vamos a mantener por lo que sería 10 minutos. Luego de 10 minutos vamos a ver también lo que sería una roncha localizada. Por otra parte, tenemos lo que sería los antivibratorios edema, en los cuales vamos a realizarlo también de la superficie volar del antebrazo, esto en contacto con una superficie plana colocada en lo que sería el vórtice de laboratorio a una velocidad de lo que sería entre 780 a 1380 rads, promedio en lo que sería durante 5 minutos. Entonces, ¿qué vamos a poder denotar aquí en respuesta positiva? Es que los cambios de circunferencia del antebrazo en 3 puntos, tanto en la muñeca, en la parte central del antebrazo y también la proximidad del codo, antes y después del estímulo generado. En cuanto a la urticaria colinérgica, vamos a ver que el método para la ejecución de esto es el ejercicio físico, como nos mencionaba, que se lo puede realizar esto por bicicleta estática o caminadora, hasta sudar o hasta la aparición de síntomas en la piel. Entonces, el tiempo aquí es luego del estímulo, esto se va a generar de manera inmediata. En cuanto a lo que sería, ¿qué vamos a considerar lo que sería una respuesta positiva? Son lo que sería pequeñas ronchas que van a estar localizadas. Por otra parte, tenemos la urticaria por contacto, entonces vamos a utilizar aquí como sitio la superficie volar del antebrazo, y aquí lo que vamos a hacer es poner en contacto a lo que sería el que le produce este mecanismo, ya sea, como nos decía, el látex, y su respuesta va a ser inmediata. Y aquí también vamos a ver lo que serían ronchas localizadas. Pásale, porfis. Ya. En cuanto al diagnóstico diferencial de la urticaria, tenemos que vamos a dividirla en 2 partes aquí. Una que es no pruriginosa y otra es pruriginosa. Esto es debido a que el prurito tiende a ser una manifestación característica de lo que sería la urticaria. Por tanto, las lesiones van a presentarse de esta manera. Tenemos como condiciones no pruriginosas al exantema viral. Les vamos a poder diferenciar de lo que sería la urticaria. Esto es porque aquí vienen a ser estas lesiones, suelen ser fijas, al contrario de los abones que cambian continuamente, y estas aparecen, y estas tienden a aparecer lo que serían, no únicamente se van a denotar en una situación, sino que también pueden aparecer nuevas lesiones, y estas tienden a resolverse con mucha más facilidad y menor tiempo posible que en cambio los exantemas virales. Por otra parte, tenemos aquí también lo que sería el síndrome de Sweet. Esta tiende a ser una enfermedad que generalmente es poco frecuente, pero aparece aquí pápulas y placas inflamatorias dolorosas asociadas a lo que sería fiebre, astralgia y leucocitosis periférica. Además, esta se denota que es de etiología desconocida. Pásale, por fin. Ya, en cuanto a la parte pruriginosa, aquí vamos a denotar
la dermatitis atópica, el pemfigoide ampolloso, el eritema multiforme menor. Entonces, vamos a ver, podemos ver en la parte de dermatitis atópica, tenemos que este tiende a ser un trastorno cutáneo prolongado, es decir, que es crónico y que consiste en erupciones pruriginosas y descamativas. Además, también lo que serían ampollas que supuran y forman costras. Entonces, esta es la diferenciación que podemos hacer con la urticaria crónica. En cuanto a lo que sería también que esta tiende a tener compromiso, lo que sería eritema aftoso y dura durante días o semanas. Entonces, eso también denota el hecho de una diferenciación en cuanto al tiempo con la urticaria crónica. En cuanto al pemfigoide ampolloso, tenemos que aquí las ampollas por lo general se vuelven evidentes con el tiempo, es decir, no luego del contacto que se pudo haber tenido. En cuanto al eritema multiforme menor, aquí tenemos que las lesiones individuales tienden a durar varios días y a diferencia de la urticaria, que esta tiende a presentar menos días y además en esta existe un compromiso en el cual va a haber manifestaciones como fiebre y malestar acompañado. En cuanto a la algo que también estábamos viendo y que en la mayoría de partes mencionaba es la diferencia con la urticaria vasculiforme, en la cual esta puede acompañarse de lo que sería angioedema, pero nunca presenta prurito. Entonces, esa también se denominaría como un diagnóstico diferencial de la urticaria. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, vamos a decir que el primer objetivo del tratamiento de la urticaria es controlar los síntomas evitando el factor desencadenante. Entonces, aquí tenemos que los antihistamínicos H1 de segunda generación son la primera opción, el tratamiento de la urticaria crónica espontánea, en el cual se confirma lo que sería la eficacia de ceftriaxona. También tenemos de la fezofenadina, bilastina, el desloratadina, evastina. Por su parte, también se menciona que los antihistamínicos H1 se debe administrar durante 1 a 2 semanas y si son efectivos se debe reevaluar la necesidad de continuar esto cada 3 a 6 meses. Aquí están algunos de los fármacos aprobados por el uso que tenemos aquí en este cuadrito. Entonces, o sea, debes dar los antihistamínicos ¿cuánto tiempo? Se debe dar durante 1 o 2 semanas y si estos son efectivos, estos se deben reevaluar para la necesidad de continuar cada 3 a 6 meses. O sea, no entiendo. O sea, ¿le suspendes ahí el fármaco o le continúas dando 3 meses? O sea, ya luego que le hemos dado durante las 2 primeras semanas, por decirlo así, se mantiene en caso de que sea efectivo. Si no es efectivo, ya no se lo mantiene. ¿Y qué se hace? Y se cambia a otra opción, ya les indicamos. Algo que también pudimos apreciar en lo que serían los fármacos es que se menciona que la rupatadina en dosis estándar tiende a ser un buen perfil de tolerabilidad y seguridad en lo que serían niños de 2 a 11 años. Además, la FDA aprobó lo que sería la levocetiracina para tratar lo que sería esta urticaria crónica espontánea no complicada en niños a partir de lo que serían los 6 meses de edad. Pásale, por favor. En cuanto a lo que serían los mecanismos de acción antihistamínicos de segunda generación, aquí tenemos que los antihistamínicos, bloquean de forma competitiva e irreversible lo que serían los receptores H1 de la histamina. Como resultado de lo que van a hacer es que se bloquea y se produce una disminución de la permeabilidad capilar, el prurito, que es esencial de lo que serían estas urticarias, la relajación muscular del tracto respiratorio y gastrointestinal. Además, esta acción es meramente paliativa, ya que únicamente bloquean la respuesta fisiológica de la histamina liberada tras los antihistamínicos. ¿Cómo tratas una urticaria? Ya hemos dicho antihistamínicos, pero no vamos a leer todo lo que dicen los artículos en la exposición. Tienen que dar principalmente la forma en que se trata, es decir, primero das una dosis de antihistamínicos, pongamos que no responde a esa dosis, ¿qué haces? Ya, entonces,
Pasémosle, por fin, porque ahí tenemos la primera, segunda línea. Pásale, por fin, Santi. Eso. Entonces, aquí se da el tratamiento de esta forma. Primero está lo que sería los antihistamínicos de segunda generación. Entonces, a estos vamos a tenerles por un tiempo de 2 a 4 semanas. Y va a ser, dependiendo de lo que sería la tolerabilidad de los fármacos que se genera aquí. Entonces, entre los mecanismos que tiene a nivel de esta es que va a ser, o sea, dependiendo, si el control es inadecuado tras 2 semanas, vamos a cambiar a un antihistamínico de H2 de generación a dosis de 2 o 3 o 4, y si el control es inadecuado aquí, va a ser lo que sería de 2 a 4 semanas que vamos a dar estos fármacos. No, eso está mal. Si es que no se controla, lo que dice ahí es que vas a aumentar dosis de antihistamínicos H2, no que vas a cambiar. Si es que tú, por ejemplo, viene un paciente con urticaria y dices, bueno, tómese una loratadina, y después de 2 semanas se siguen ronchando o se hinchándose con los picores, lo que haces es, y añades el mismo antihistamínico de segunda generación, le subes la dosis, le subes a 2 tabletas al día, o si no responde a 2 tabletas al día después de 2 semanas, en la siguiente evaluación a 3 tabletas al día, si no responde eso, hasta 4 tabletas al día, por eso dice up to 4, hasta 4 veces puedes aumentar la dosis de ese antihistamínico, eso es lo que se hace. No es que se cambie a otro, sino el mismo utilizas en esa dosis, aumentando hasta 4 veces al día. Si no mejora, allá hay que, obviamente, ya se hace un tratamiento de especialidad con fármacos monoclonales. En este caso, el omalizumab sería una opción, en otra, la ciclosporina. Aquí otros fármacos, ¿qué se puede utilizar o qué te dicen las otras vías antes de llegar a estos puntos? ¿Qué se podría usar? O sea, también nos decía, entre otros fármacos, lo que sería la ciclosporina A, que esta tiene un mecanismo de acción en la cual... No, antes de eso, ¿qué otros fármacos se pueden utilizar aquí? O mencionaban al menos. A ver, sí, no, aquí se mencionaba. No ha hablado nada en toda la exposición. Sí, no, aquí también mencionaba que era más que todo los antagonistas de los receptores de leucotrienos, que era más que todo el Montelukast, que se podía dar tanto en estos tratamientos. De ahí hay algunos igual tratamientos que se aconsejaba hacer eran los corticoides sistémicos, pero este se debe dar en un corto plazo, ya que tenemos como medicamento que la que se daba aquí que era la prednisona 0.5 miligramos por kilogramo de peso al día, pero solo en este transcurso de 10 días, por los que presentaba estos efectos adversos, pero era útil en algunos artículos para controlar los síntomas. Pásale una, porfa, en otra está. Otra. Aquí, por ejemplo, en el tratamiento de niños, en un artículo menciona que en primera instancia es los antihistamínicos de segunda generación, que es más que todo el estándar en la primera línea. De ahí si es inadecuado el control después de 2 semanas o antes, y si los síntomas no son intolerables, aquí la segunda línea van a ser... en menores de 12 años se va a incrementar los antihistamínicos de segunda generación hasta 4 veces la dosis, y en mayores de 12 años se puede agregar el omalizumab más los antihistamínicos de segunda generación. En esto, si es inadecuado el control en 6 semanas o antes y los síntomas no son controlados, hay una tercera línea en donde menciona que en pacientes menores de 12 años se debe administrar los antihistamínicos de segunda generación, que un plus aquí era los antileucotrienos como el Montelukast o el omalizumab o la ciclosporina A, y en mayores de 12 años ya aquí sí era ya se incrementaba ya los antihistamínicos de segunda generación hasta 4 veces la dosis, y aquí sí igual se va a dar a los antihistamínicos con antileucotrienos, o también era la posibilidad de darlos con ciclosporina tipo A. Bájale, por favor.
Bueno, antes de esto, ¿cómo actúa el omalizumab? Eso dije que les pongan. Sí, Doc, pásale, repite unita. No, trázale. ¿Cómo actúa el Ya. omalizumab? El omalizumab mencionaba que bueno, este es un anticuerpo monoclonal derivado del ADN recombinante. El omalizumab más que todo va a inhibir la unión de la de inmunoglobulina A a los receptores de la hemoglobina A de alta afinidad en la superficie tanto de los mastocitos y de los basófilos. De esta manera se va a limitar el grado de la liberación tanto de los mediadores en una respuesta alérgica, ya que va a impedir la activación celular y la liberación de algunas sustancias vasoactivas como la histamina, otros mediadores inflamatorios como los leucotrenos, las triptasas o las temasas o las prostaglandinas. Aquí también se mencionaba en artículos que en niños el omalizumab está adecuadamente aprobado para el asma alérgica no controlada o grave y en la urticaria crónica espontánea en mayores de 12 años. La dosis recomendada de omalizumab era de 300 miligramos cada 4 horas por vía subcutánea y por lo que se recomienda en los pacientes de 12 años de edad. Cada 4 horas. 300 miligramos cada mes. Cada 4 semanas. Ajá. No cada 4. Perdón, 300 miligramos cada 4 semanas. Por lo que se recomienda que en pacientes mayores de 12 años de edad y mayores de y con esta urticaria crónica se debe agregar tanto omalizumab a los antihistamínicos de segunda generación como una terapia de segunda línea cuando los antihistamínicos por sí solos no brindan un alivio adecuado. En cuanto ¿Cuánto tiempo hay que dar esto? El omalizumab era, o sea, mencionaba que era de 6 meses. Ya. Y Pásame, luego, y luego si no, si el alivio no era adecuado, ahí se daba la ciclosporina A. no, si das más de 6 meses, ¿qué pasa? Eso no han visto. Yo les pedí que hagan un video de eso del omalizumab para que vean cómo el fármaco bloquea como tal la cascada. Y aquí me han presentado solo manejo en niños y la mayoría de urticarias no son en niños, son en adultos. Sí, la primera serie de la guía me marcaba de los histamínicos y la otra eran en niños. Mande, no lo escuché. Ni la ciclosporina. Ya, cámbiale, por favor. Retórcelo de nuevo, por favor. Ya, la ciclosporina Volta A, ese se puede considerar como otro fármaco que es de una combinación con el antihistamínico de segunda generación y el omalizumab, cuando no es una respuesta adecuada tanto a estas urticarias crónicas. El mecanismo de acción aquí mencionaba que este fármaco es un inmunosupresor que inhibe las células T al bloquear la producción de las citoquinas inflamatorias. Como vemos en la imagen, el complejo entre la ciclosporina y la ciclofilina inhibe la activación de la fosfatasa de la calcinurina, que es la enzima que va a desfosforilar el factor de transcripción en el factor nuclear de las células T, como vemos, ya que la desfosforilación de este factor es esencial para su desplazamiento al núcleo, más que todo al núcleo celular, donde se va a activar la transcripción en el genes que van a determinar las citocinas inflamatorias, que van a ser la interleucina 2, las 3, las 4 y los de factor nuclear alfa. Aquí mencionaba que las tasas de respuestas a una dosis típicas en adultos era de 4 miligramos por kilogramo al día de ciclosporina hasta mejorar el control de la enfermedad y su disminución era más que todo progresiva, unas dosis bajas de menos de 1 miligramo por kilogramo al día. De ahí los efectos secundarios serían la hipertensión, nefrotoxicidad, el dolor de cabeza, las náuseas que se presentaba en esto. Se recomendaba una estrecha vigilancia tanto en los 6 semanas, ya que era más que todo se debía estar pendiente tanto de la presión arterial, la función renal y los niveles igual de la ciclosporina. Pásale, por favor. Ya, a continuación voy a darles la parte del caso clínico y en este caso tenemos a una paciente femenina de 7 años que acude a la consulta por haber presentado en días sucesivos 2 episodios de picor, enrojecimiento generalizado de la piel y abones difusos durante el baño en la playa, sin episodios anteriores similares. Refiere la madre que tras cada inmersión en el mar tardaba en recuperarse casi 1 hora y que quedaba ligeramente somnolienta mientras mantenía el rascado continuo de cara y tronco. No había asociado tos ni picor de mucosas en ninguna de las ocasiones. Y la niña
niña había 3 semanas antes de una amigdalitis exudativa con penicilina oral y mala respuesta, pues tenía fiebre, pero ahí ya se dio con los fármacos los 4 días. Pásale, por favor. Ya, dentro de los antecedentes familiares, pues no se encontró que existía antecedentes familiares de interés, y en la parte de los antecedentes patológicos personales no existía datos personales que sugiriera enfermedad alérgica, inmunológica o reumática. Y en la exploración física se tuvo los siguientes datos: de un buen estado general de la niña, hidratada, nutrida, perfundida, no exantemas ni petequias, no signo de distrés respiratorio, y la auscultación cardíaca fue normal. La auscultación pulmonar fue de entrada de aire bilateral sin ruidos sobreañadidos, y en el caso del abdomen fue normal, y la parte del examen de los oídos igual fue normal. Pásale, por favor. Ya, los exámenes que se mandaron a realizar para la paciente fue cultivo exudado faríngeo negativo. En el caso del hemograma fue con fórmula leucocitaria, igualmente todo normal. La bioquímica con pruebas de función hepática normal, los reactantes de fase aguda normal, inmunoglobulinas totales y fraccionadas de inmunoglobulina A, M también fueron normales, y en el caso de la inmunoglobulina E total también fue normal con 16 unidades por mililitro. Y en la parte del RAS ambiental también fue negativo. En cuanto a las pruebas para el complemento, en el caso de C3 y C4 y el CH50, que es pruebas de enzima en general del complemento, también salieron normales. En la parte de la serología de los virus patotropos salió negativo de inmunoglobulina G para el virus del Epstein-Barr positivo postvacunal, y la serología de los parásitos intestinal también fue negativa. Marcadores de las bacterias atípicas, en el caso de la clamidia y micoplasma, también fue negativo, y la serología de los virus respiratorios, tanto para Epstein-Barr, inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G también fueron positivos, en este caso por el hecho de que la niña presentaba anteriormente una infección viral. Pásale, por favor. Ya. Entonces, en el caso en este caso, lo que se va a realizar a la paciente es, ante las sospechas de todo lo que hemos obtenido, es realizarle una prueba de urticaria física desencadenada por el frío. Entonces, lo que se le hizo a la paciente en este momento es ponerle, en este caso, un poco de hielo por alrededor de 3 minutos, y después de 10 minutos se procedió a ver si es que se formaban o no las ronchas. En este caso, la niña dio positivo para la prueba después de haber realizado con esa prueba de hielo. Y lo que se sugirió realizar con la pequeña es darle un fármaco, en este caso la cetirizina, perdón. Y esto se dio sí, perdón, exacto. En este caso le dimos la cetirizina oral, y bueno, en caso de las niñas es una dosis de alrededor de 5 miligramos, y esto se los dio alrededor de 3 meses. Y en 3 meses se le realizó el control, y la cuestión también fue de que se le dijo a la paciente que se le debería dejar algunos hábitos, por ejemplo, de estar expuesto al frío, en este caso también de tomar o beber alimentos fríos, nadar, entre otras actividades que podría realizar la pequeña. Sígale, por favor. Ya. ¿Cuántos diapositivas les quedan? Porque ya son las 8:30. Y en Gedema no han dicho nada. Fue 1 hora y media en eso. Vamos a tratar de ser más rápidos en esto entonces. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que sería el angioedema. En sí se caracteriza por una reacción vascular transitoria de los tejidos, en este caso diferente a lo del que sería la urticaria, dérmicos y subdérmicos, es decir, profundos. Tejidos también mucosos y submucosos, y tienden a estar localizados, y se produce por la permeabilidad de los vasos sanguíneos que provocan la inflamación del tejido. Pásale, por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que de 80.000 a 1.000
perdón, de 80.000 a 112.000 visitas al servicio de urgencia van a generarse por este proceso de angioedema. Además, tenemos que la incidencia del angioedema va a variar de 0,1 a 0,7 generados por este IECA, y además este IECA representa el 30% de los casos de angioedema. Por otra parte, lo que serían los angioedemas hereditarios afectan a uno de 50.000 personas, más en mujeres, y más del 50% de las personas que van a lo que sería el servicio de urgencias necesitan un tratamiento. En cuanto al angioedema mediado por histamina, este representa lo que sería del 40 al 70% de los casos. Pásale, porfis. En cuanto a la etiología, más que todo aquí mencionaba tanto selectividad, tanto la angioedema mediada por histamina y la mediada por bradicinina. El angioedema mediada por histamina representaba el 40-70% que se asocia a la inmunoglobulina que produce esta desgranulación de los mastocitos basófilos, en donde las formas más frecuentes iban a ser las alérgenos alimentarios, los medicamentos, el ejercicio, las mordeduras y picaduras de insectos o la exposición a látex. También una forma de angioedema inducida físicamente por el frío, la presión y el calor, vistas anteriormente como la urticaria. Mediante que la mediada por bradicinina aquí era por algunos fármacos, como mencionó la enzima convertidora de angiotensina, y la angioedema hereditario tanto tipo 1 y 2 que se va a presentar. Mencionaba que también había a ser el angioedema idiopático, en el cual se diagnostica cuando no se determina la etiología con mayor de 3 ataques en un periodo tanto de 6 a 12 meses. Pásale, por favor. En cuanto a algunas manifestaciones clínicas, aquí se caracteriza más todo por el hinchazón súbita, la pronunciación de eritema y el calor de la piel. A veces, más que todo, aquí se va a presentar el dolor en lugar de la picazón, y una resolución aquí, la resolución aquí es más lenta, que puede tardar hasta 72 horas. Las formas histamínicas mediadas con afectación de la dermis profunda puede afectar en estas zonas, pero son raras las formas no histaminérgicas, tanto en las urticarias histaminérgicas, ya que la urticaria ocurre tanto en el 50% de los pacientes con angioedemas mediados por histaminas. Pásale, por favor. En cuanto a las áreas más comúnmente involucradas, que incluyen aquí la cabeza, el cuello, los párpados, el labio y la faringe, en cuanto a la predicción de la composición de las vías aéreas en función de la ubicación anatómica del angiodema, se presenta que se va a presentar que en un 31% va a ser tanto en la laringe, el 31% también va a ser tanto en la cara o en el labios, ya que algo importante a mencionar que en los pacientes con una dificultad respiratoria de las vías respiratorias, que incluyen tanto, van a incluir a las urgencias, a las UCI, así como aquellas angioedemas tanto en estadios tanto 2 o 4, que es más que todo un riesgo progresivo en estos angioedemas. Sin embargo, aquí se cataloga que el edema con afectación más de 3 localizaciones, como labios, las lenguas, la boca o el paladar, se recomienda el ingreso por mayor riesgo de afectación a la vía aérea. Cámbiale, por favor. Igual una diferenciación del angioedema tanto histaminérgico y no histaminérgico es algunas características, como por ejemplo que es común en el histaminérgico la hipotensión, la urticaria, los broncoespasmos y las sibilancias. Y el tratamiento es eficaz tanto la epinefrina, antihistamínicos y esteroides, tanto en la histaminérgica, que no va a ser tanto en la no histaminérgica. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la clasificación, es basada en el angioedema atribuido a mecanismos mediados tanto por la histamina o por la bradicinina. Pasarle también, Nito. Vamos a hacer un clic, por favor. Ya, también vamos a tener un angioedema también de origen desconocido, que en esta más se da por lo que sería fármacos, o perdón, por síndromes. Entonces, en este caso también tenemos que el angioedema el bradicinérgico se va a dividir también en lo que sería el angioedema hereditario y también el angioedema adquirido. Y en esto también se puede englobar lo que serían los angioedemas asociados a diferentes fármacos, en este caso serían los IECA. Pásale, por favor. Ya, en este gráfico solamente es para poder explicar que la angioedema, como les había explicado, son por dos, se puede dar por dos vías, por decirlo así, uno por lo que serían los histaminérgicos y la otra, en este caso vamos a utilizar lo que sería el C1 inhibidor, que como podemos ver, las actividades o las actividades de cada uno de ellos producirían lo que sería la angioedema, pero en diferentes vías. Pásale, por favor.
No sé si me están escuchando. Ya. En cuanto a los mecanismos, lo que sería histaminérgicos, esto tiene mucho que ver también con lo que sería la parte de la urticaria. Entonces, aquí vamos a ver como mecanismos a la activación de mastocitos mediados por IgE, que es el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1. También está la activación directa por lo que sería de los mastocitos, esto ya sea mediado por los opioides o otros reactantes. También tenemos la perturbación en el metabolismo del ácido araquidónico, esto mediado más por lo que sería los AINES, y también está la activación inmunológica y de otros mastocitos no mediados por la IgE. Además, aquí tenemos que este angioedema histaminérgico vamos a dividirles en agudos y crónicos. En los agudos también vamos a tener que estos pueden estar con urticaria y aquellos que no pueden estar con urticaria, y estos de urticaria vamos a ver que están mediados por la IgE y otros que no están mediados por la IgE. Pásale, por favor. También tenemos que la función del inhibidor de esterasa C1, vamos a tener en cuenta que este va a actuar inhibiendo lo que sería el factor 12 activado y el factor 11 activado de la coagulación. Por su parte, a nivel de la cascada del complemento, este va a inhibir al C1R y el C1S, además también a lo que serían aquellos que inician la vía de las lectinas. Por su parte, en cuanto al sistema de contacto, tenemos que aquí va a inhibir a la calicreína, que va a funcionar en este proceso del sistema de contacto. Pásale, por favor. Ya, entonces, con respecto al angioedema hereditario, vamos a ver que se va a producir por lo que sería la deficiencia y el defecto del inhibidor de C1. Otros mecanismos también se mencionan en los artículos, pero suelen ser menos identificables. En el caso de la deficiencia del inhibidor de C1, podemos clasificarles en dos tipos. El tipo 1, que va a deberse, por ejemplo, a la deficiencia en sí de C1, tanto en los niveles como en la funcionalidad, mientras que el angioedema hereditario tipo 2, vamos a ver que va a estar presente en niveles normales de C1, pero su función va a estar deteriorada. Ya, en el caso de otros, como decíamos, otros también podría producir esto del angioedema hereditario, pero eso ya se produce cuando hay mutaciones en diferentes genes que van a estar, que van a ser, por ejemplo, factores de la coagulación o también de la angiopoietina, o también por lo que serían plasminógenos o mutaciones en los genes de los sininógenos, y entre otros, porque se menciona también que pueden haber diferentes mutaciones que aún no se han descrito en los artículos. En el caso del angioedema tipo 1, pues suele ser una enfermedad rara, autosómica dominante, y suele afectar de 1 a 50.000 personas. En el caso de la angioedema tipo 2, se produce más bien por la mutación, en este caso del gen que produce, del gen SERPINK, que codifica al C1, el inhibidor de C1. Entonces, actualmente se sabe que más de 700 variantes diferentes del SERPINK están involucrados en lo que sería el angioedema hereditario, responsables de alrededor del 20 al 25% de los pacientes que presentan estas enfermedades. Pásale, por favor. Ya. Entonces, vamos a ver que va a estar involucrado, como había explicado anteriormente, en diferentes sistemas. Dentro del sistema, por ejemplo, en el centro del sistema de contacto, vamos a tener el inhibidor de C1. Este va a bloquear la síntesis de lo que sería la bradicinina mediante la inhibición de la proteasa de la calicreína, como se puede ver en la imagen. La inhibición de la actividad, en el caso de la inhibición de la actividad del factor 2, en este caso, y la inhibición también del sininógeno de alto peso molecular. En el caso de que, por ejemplo, ya, como vemos, si es que hay una deficiente cantidad de C1 inhibidor, pues va a conducir a lo que sería una activación descontrolada del factor 12 que se vea en la parte superior. Y este va a aumentar la formación de la calicreína, si le sigues con el mouse, de la calicreína, y esta se va a activar. La calicreína va a terminar liberando lo que sería bradicinina a partir de lo que sería la calicreína de alto peso molecular. Y también nos se ha informado de que el inhibidor de C1 también juega un papel importante en lo que sería el sistema fibrinolítico. Este va a
a inhibir la conversión de plasminógeno en plasmina al bloquear los factores del factor 12 de la coagulación, igualmente a la calicreína. La deficiencia, nuevamente, de lo que sería el C1 va a conducir a niveles elevados de la plasmina y va a actuar como un facilitador para la división de la bradicinina a partir de la calicreína de alto peso molecular. Luego también vemos que la bradicinina en sí va a unirse a los receptores B2 de las células endoteliales y aquí lo que va a producir es el aguanosfato y la prostaciclinas y el óxido nítrico, lo que va a llevar a la relajación de las células musculares y por ende vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. También se ha visto que está, como había explicado anteriormente, va a estar también involucrada en el sistema de complemento. En este caso, el C1 se va literalmente a inhibir, el inhibidor de C1 va a inhibir al C1 de la cascada de la coagulación. Como sabemos, es ahí donde empieza. Entonces, sin el inhibidor de C1, obviamente va a haber una provocación descontrolada, por decirlo así, de la cascada del complemento. Esto lo que va a provocar es una escisión, por decirlo así, de las proteínas C4 y C2, como se había explicado anteriormente, y en el caso, por ejemplo, de la última, que sería el sistema de coagulación, el C1 inhibidor igualmente inhibe al factor 7 y al factor 4. En este caso, perdón, al factor 9. Y así va evitando la conversión de la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Y en pacientes que obviamente van a tener deficiencia de la C1, entonces va a tener la cascada de la coagulación no regulada y obviamente va a dar como resultado lo que serían niveles de trombina aumentados. Y va a contribuir lo que sería la formación de los edemas y durante los ataques que se ve en las urticarias, en las angioedemas hereditarios. Pásale, por favor. Ya, entonces, esta diapositiva ya es del diagnóstico y pues en especial... Porque esto ya es... lo importante de esto, del angioedema, tienen que darse cuenta que primero hay muchas urticarias que tienen angioedema. ¿Por qué? Por liberación de histamina, no solo se enronchan, sino se hinchan. La otra cosa es que hay otro tipo de angioedema, que es el que está mediado por bradicinina, no por histamina, que son angioedemas que normalmente no se suelen tratar con antihistamínicos y no responden a ese tratamiento. La causa de esto puede ser genética por alteración específicamente de esta proteína que es el C1 inhibidor, que como ustedes vieron está implícito en muchas cascadas, no solo en la del complemento. Pero no es la única forma de angioedema bradicinérgico. Esto también hay otro tipo de angioedema, por ejemplo, mediado por los IECAS, que habría que tener en cuenta, ¿no es cierto? Esto ya es algo como de especialidad, más o menos para que sepan cuál sería el tratamiento del angioedema bradicinérgico, porque ya sabemos, y para no prolongar, el histaminérgico, obviamente es histamina, damos antihistamínicos y corticoides, ¿no es cierto? Porque es la misma liberación de histamina por parte del mastocito que se liberó, solo que esa histamina se libera a nivel de qué parte del tejido, a nivel del tejido celular subcutáneo, y ahí es el edema. El bradicinérgico, tratamiento, vamos, porque no podemos tardarnos más tiempo. Esto ya es tratamientos de especialidad, esto no van a hacer ustedes. ¿Cuál sería del histaminérgico? Obviamente antihistamínicos de esteroides. Si es que es un angioedema que compromete vía aérea, obviamente vamos a utilizar como una anafilaxia, que es lo que ya vimos, adrenalina. Pasamos. Tratamiento del angioedema bradicinérgico. ¿Cómo es? Ya. En el tratamiento del angioedema bradicinérgico, aquí mencionaba que la FDA había aprobado varios medicamentos en el tratamiento de este, que eran 3 concentrados de C1 inhibidor, que eran 2 derivados de plasma y 2 derivados recombinantes. También un inhibidor de la calicreína y un antagonista de los receptores de bradicinina. Aquí mencionan el Barinet y el SINRI6, que proporcionan una proteína plasmática nativa que va a regular la actividad tanto de la calicreína y el factor 12, reduciendo así la producción de la bradicinina. El inhibidor de la calicreína, que es el Calbitor,
Es un inhibidor plasmático recombinante de la kallikreina administrado por vía subcutánea y está aprobado tanto para el angioedema hereditario, ya que va a reducir la síntesis de la bradycinina al prevenir la escisión del quininógeno, ya que este también va a dar... No me digan lo que es eso, ¿esto qué es? Del C1 inhibidores que cogen de otras personas, procesan y el C1 inhibidor que le falta a esta persona está, digamos, extraído y lo tienen listo como para administrar a las personas que les falta C1 inhibidor, ¿no es cierto? Porque es lo que lleva a cabo esta enfermedad. Y de ahí hay otros receptores como que actúan en la cascada con el inhibidor de kallikreina, el icatibant, que es el inhibidor del receptor de bradykinin, entre otras cosas, o incluso el tratamiento es la administración de plasma fresco congelado de otras personas que probablemente ellas sí producen el C1 inhibidor y se administra como una opción, pero no suele ser tan efectivo como el resto de medicamentos. De todo esto, lo único que tenemos en el Ecuador es plasma fresco congelado, así que nuestros pobres pacientes, que son pocos, que muchas veces no se diagnostican, por eso hay que tener, esto lo importante de aquí es cuando sean médicos y ya vean que tienen un paciente con angioedema y les llega y que está que se hincha y le ponen ustedes el corticoide o el antihistamínico y no mejora después de 1 o 2 horas y sigue hinchado por muchas horas o empeora, ese no es un tratamiento o un angioedema histaminérgico, sino probablemente es un bradicinérgico. Entonces de ahí eso habrá que hacer ya estudio de especialidad. Pasemos, ¿qué más? Lo mismo, eso vamos a pasar porque ya estamos redundando en esto. Y nada más. Quedamos de ahí. Ok, entonces esto es, bueno, presenten el caso clínico a ver qué tienen, a ver si es que es un poco más didáctico e informa un poco. Ya, en el caso clínico aquí... menciona que un niño de 11 años comienza a presentar episodios de angioedema recurrentes en los miembros periféricos, presenta de color rosado, blanquecino y no se asocia tanto a urticaria, que es más dolorosa la palpación y que provoca molestias cuando aparecen en las articulaciones. En las varias ocasiones ha presentado tanto edemas palpebrales y en la región faciales, repitiéndose estos episodios cada 30 a 45 días, las primeras veces y sin que se asocien a ninguna causa aparente. Y otra es que casi todos estos cuadros fueron tratados solo con esteroides y antihistamínicos, tanto que en atención primaria como en niveles hospitalarios encontraron mejoría clínica a partir de las 36 horas con la administración tanto de tratamientos y con el tratamiento y sin el tratamiento, solo hay una mejora clínica. Pásale una, por favor. Entre los antecedentes aquí rescatamos un déficit de la alfa-1 antitripsina que se manifestó a los 9 meses de edad, tras varios cuadros de bronquitis que tenía una repetición y un seguimiento por el hospital. Aquí los valores de alfa-1 antitripsina han ido aumentando paulatinamente y ha mostrado igual mejoría. Actualmente el joven presenta también asma bronquial no alérgico con exacerbaciones periódicas que provoca una disnea moderada de esfuerzo y el tratamiento era más que todo con Plusben, que es un aerosol un broncodilatador, y el Montelukast de 5 miligramos. Entre tanto, los antecedentes familiares, aquí encontramos que el padre también tenía un déficit de la alfa-1 antitripsina sin tratamiento y un primo y la abuela materna falleció tanto con un lupus eritematoso sistémico. Pásale, por favor. Aquí, tras 10 meses de evolución, presenta un episodio con edema gloso-ovular y faringio, tratado de igual forma como anteriormente, como vimos, con esteroides y antihistaminérgicos. En estos momentos del brote han ido aumentando su frecuencia hasta llegar a presentar 3 brotes en un mismo mes. Pásale, por favor. Entonces, tras la persistencia de esta mayor frecuencia de los brotes, que se han descrito como 10 episodios en 6 meses, y la gravedad de los episodios, se deciden realizar unos estudios dermatólogos y urólogos en las zonas que descartar más que todo estas enfermedades alérgicas o reacciones anafilácticas. Esto se demostró analíticamente con la determinación de inmunoglobulina E sérica dentro de los parámetros normales, en lo cual vemos en los exámenes que muestran una inmunoglobulina E sérica y los respectivos PIC test que muestran igual negativos
y los niveles de las hormonas estimulantes de la tiroides, que también presentaba negativo, y los valores de la T4, que igual presentaba negativo, y la ANA, que igual presentaba negativo. Entonces aquí se hicieron otros estudios. Pásale, por favor. Entonces, como consecuencia de estos hallazgos anteriores, se decide ampliar estos estudios analíticos con las siguientes delimitaciones, donde se encontró los datos clínicos junto con laboratorio, los niveles bajos tanto de C4 y C1Q dentro de los valores normales, que el inhibidor de C1 en TERASA era solo hasta el 24% de su valor normal. Entonces, esto confirmó el diagnóstico de un angioedema hereditario tipo 1, lo que permitió la introducción de un tratamiento más que todo individualizado y diferente al que se estaba tratando, por lo que desde este momento se descartó el uso tanto de los corticoides y los antihistamínicos y la epinefrina. Pásale una, por favor. Entonces, por lo que la edad del paciente actualmente, que tiene 12 años, al momento del diagnóstico del angioedema hereditario, se hizo que descartarse con los andrógenos atenuados con el tratamiento preventivo y los brotes, y más que todo aquí se elige un antifibrinoolítico para la profilaxis a largo plazo. Este consiguió el uso de, aquí se mencionó el ácido trenaxámico en 500 miligramos cada 8 horas, que actúa para mejorar la coagulación en la sangre, y algunos países lo utilizan como una profilaxis. También desde que se insaturó el tratamiento hace 20 meses, la frecuencia de los brotes ha disminuido considerablemente, dando solo unas 3 incidencias que consistían en los 2 episodios de los edemas. También aportó que el paciente, se aporta al paciente este inhibidor del C1, que era el Cinryze, para su administración intravenosa en los casos de un brote tanto que presente un brote agudo o importante para una profilaxis tanto a un corto plazo. Y el tratamiento preventivo con antifibrinolyticos, aunque sigue siendo bien tolerado el paciente, obliga a realizarse controles en los estudios de tanto en una función renal o hepática. Y en la actualidad se sigue manteniendo la misma dosis desde que se tardó, más que todo desde que se realizó la evaluación del paciente. Pásenle una, por favor. Eso sería todo. Al principio iba bien el grupo, pero luego se perdió en la charla. Y se pasaron a leer todo lo que decía el artículo sin sacar ideas principales. Y leían. Ese no es el objetivo de las charlas. El objetivo es que tengan ideas claras por diapositivas y que no sean charlas de 2 horas. En cierto modo, la parte esta, sobre todo lo de la urticaria, me parece que estuvo bastante bien explicado al principio. Para el resto de grupos que les falta presentar, tienen que basarse en artículos que sean de preferencia de PubMed, ¿ya? Busquen en la biblioteca del PubMed, ponen el tema, y artículos recientes que sean en inglés de los últimos 5 años, ¿ya? Ahí hay muchas revisiones, es cuestión de coger, abrir el buscador, poner el tema y le salen un montón, y más o menos ir eligiendo artículos que obviamente si son hechos por sociedades científicas de inmunología, de alergología, de medicina interna, publicados en revistas de especialidad, son artículos con buena información bibliográfica. De hecho, muchos de la parte inicial de lo que hicieron, le sacaron ahí los esquemas y estaba bastante bien. Hasta que luego ya empezaron a meter otras cosas y poco a poco, y bueno, el angioedema que es algo más complejo y de especialidad, pero les di las guías a que más o menos vayan las ideas. No tienen por qué estar leyendo tanto cosas como que estamos aquí en el artículo, sino hay que sacar las ideas principales sobre el tema y exponer eso. No quiero que me reciten todos los artículos, ustedes ya pueden leer y entender la parte principal. Obviamente, si no se saben algo o si falta algo, yo pienso que tal vez falta, yo les he de preguntar en la exposición para que ustedes que estudiaron el artículo sepan responder. ¿Ya? Pues no es cuestión de coger y pasar todo lo que dicen los artículos y leer por poco textualmente según lo que tienen en la computadora y se les ve, o sea, se les ve como leen. Entonces, ese no es el tema, no es así. Algunos grupos sí han hecho
esto, pero bueno, este iba bien y luego ya se complicó. Igual, la participación aquí en este grupo se ve bastante, por así decirlo, no similar. Las chicas hablaron mucho más en comparación del compañero, no sé por qué sucedió eso. Y obviamente todo eso va a estar implícito en la nota que saquen. El resto de grupos tienen que tratar de hacer eso, buscar esos artículos y bueno, cuando hacemos la revisión, traten de hacer igual o pedir o solicitar para revisar y dirigirles más o menos. ¿Cuál es el problema de estos chicos también? Para que vean, me presentaron con una bibliografía, lo típico, busquen en internet o ya charlas ya hechas que cogen y sacan, o artículos en español de revistas así que por poco creo que les sale en el Google, y de eso sacan. Entonces, obviamente, este grupo ya hizo una charla que no tenía una buena base bibliográfica al principio, y ya cuando me presentaron, básicamente les tocó leer muchos artículos recién desde el día que podemos revisar. Pero por eso tienen que tratar de sacar o del up-to-date o del PubMed, poner el tema y sacar artículos recientes, que esa es la forma. Obviamente están en inglés, pero ustedes son médicos y como todos los médicos, si quieren información reciente o última, tienen que leer en inglés y esforzarse al respecto. No solo hacer el artículo en español o el libro de hace 10 años y enfocarme en eso. Tienen que tratar de tener información actualizada. Obviamente, si tienen más tiempo para revisar eso, les va a ir mejor. Necesito que me envíen igual, por favor, los representantes que me suban a la carpeta donde estaban las... Porque los grupos no me han subido. Yo le envié el link y el único grupo de los que hasta ahorita han expuesto que no han subido es este que expuso hoy, pero ya están todos los grupos. Yo había revisado y sí faltaba unos por subir. Ahorita recién abrí y revisé y sí están tanto su presentación en PowerPoint como su resumen de todos los grupos, solo faltando el del día de hoy. Porque de eso también depende, es otra parte que será tomada en cuenta el resumen. Es algo que tiene que ser bien pensado, bien hecho y bien presentado, no coger y pegar todo, ¿cierto? Eso tienen que hacer un resumen bien hecho y eso también va a depender la nota de lo que saque. Ok, nos vemos el día jueves. Hasta luego. Doc, una preguntita antes que se vaya. ¿El día de mañana puede ser la tutoría del grupo del día jueves? Yo pienso que sí. Ya, Doc, ahí usted me confirmaría la hora. A ver, veamos. Yo pienso que mañana podría ser. Yo puedo más o menos tipo 12, 12 y media. No tengo clases con los de cuarto semestre. Sería tipo, no sé si 11 y media o 1 y media por ahí. Tal vez 11 y media o 1 y media, no sé. Sí, Doc, sí se puede en ese horario. Bueno, ok, eso está bien. Hasta mañana. Ok, está bien.